Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de piezas de ajedrez. Hoy vamos a ver el juego de House of Staunton, de la serie de candidatos de plástico símil madera, que ellos llaman material Good Tech. Al parecer, este juego en realidad se vende en varias partes del mundo con distintos nombres y posiblemente sea fabricado en China. Y su característica principal es que el plástico es símil madera en cuanto a que incluso se pueden ver vetas muy parecidas a lo que podríamos encontrar en juegos de madera real. De hecho, en Argentina la empresa Bisonte lo vendió durante un tiempo bajo el nombre Ajedrez Premium. Y actualmente también Chess Bazaar tiene una versión del mismo hecho en madera real, lo cual es muy interesante porque el diseño de estas piezas es muy bueno, muy detallado, una fiel continuación del modelo Staunton. Bien, vamos a empezar con el rey. El rey de este juego es de más de 11 centímetros y tiene una base de 4,7 centímetros, con lo cual lo ideal sería jugarlo en un tablero de 6 centímetros de escaques, para que no parezcan las piezas muy apretadas. Bien, el diseño de las piezas sigue en líneas generales el diseño Staunton, ¿sí? Con una base bien ancha, el tallo de la pieza con cierta curvatura, el clásico collar y la corona del rey con una cruz, vamos a decir de forma rectangular y algo detallada. Bien, se puede ver también las piezas negras que simula ser madera roja. Y bueno, como ya vimos antes, las piezas blancas con estas vetas simuladas que dan mucho estilo al juego. Siguiendo con las damas, vemos también un diseño que respeta el modelo Staunton, con una coroneta con varias puntas, aunque no muy puntiagudas, la clásica pelotita arriba, el collar y los distintos anillos por encima de este, y el cuerpo de la pieza curvo que le da un aspecto elegante. Estas piezas son muy pesadas, con lo cual son cómodas para jugar y es poco probable que se caigan durante una partida, incluso si es una partida rápida. El alfil es muy bueno que tenga el diámetro de la base bastante ancho, y podemos ver que es un alfil típico con la mitra ovalada, el clásico corte y el collar y los anillos de la pieza. Las bases siguen el mismo diseño. Y son en particular alfiles bastante altos si se compara con otros juegos.
Vamos a enfocarnos ahora en el caballo, que es otra vez la pieza que distingue a este juego de otros, este diseño de otros, y que por ejemplo Chess Bazaar tuvo que hacer cierto trabajo para poder replicarlo en madera, porque ciertamente hacerlo en plástico, más allá de la complejidad del proceso de tener un molde y obtener la pieza, mientras que en madera esto requiere un trabajo manual, un tallado con cierta habilidad que en Chess Bazaar se pudo lograr. Bien, vamos a describir las piezas entonces. Tenemos una mitra, o la melena del caballo, como también se podría decir, detallada. Se puede ver las líneas que representan el pelo. Un cuerpo con bastantes curvas, con los ojos representados, las orejas, las fosas nasales, y esa postura del caballo con la cara hacia abajo, que le da bastante elegancia. Por cierto, este juego, aunque sea de plástico, con este aspecto que se parece a madera pulida y este caballo elegante, se puede ver que en varias películas o series de televisión se ha usado como un caballo, como un juego de ajedrez de utilería en distintas escenas. Podemos ver el caballo de otros ángulos, de otro ángulo. Bueno, vamos a seguir con la torre. La torre en este juego es bastante alta. Digamos, en comparación con el alfil, obviamente es un poco más baja, pero si siguiera las proporciones de los juegos originales de Jake's London, la torre debería ser un poquito más baja, pero en este juego la torre tiene bastante altura. Vamos a ver las clásicas 6 almenas altas, o mejor dicho, cañoneras, que son estos cortes bastante profundos, ¿no? Una buena pieza esta torre. Y por último, los peones, que siguen el clásico diseño Staunton. Arriba del collar se puede ver otro anillo, collar, anillo, y luego la clásica pelotita. Con lo cual este set de piezas se podría decir que es algo bastante balanceado, muy pesado, y una alternativa a los tradicionales juegos de madera. ¿Qué les pareció este video del juego de la serie de candidatos de House of Staunton? También conocido como ajedrez premium en Argentina. Sin duda uno de los mejores juegos de plástico del mercado. Dejo el link igual en la descripción por si lo quieren conseguir en madera desde Chess Bazaar. El problema de hoy fue compuesto por Cummins Mansfield en 1936, donde blancas dan mate en 2 jugadas.
¿Siguen ahí? Les dejo otros videos de piezas de ajedrez y el botón para suscribirse. Hasta el próximo video.